Buenas tardes, buenas noches a los que sea ya más tarde. Hoy, 7 de mayo, domingo 7 de mayo de 2023. Continuamos el estudio del compendio de la doctrina secreta que venimos realizando ya desde hace bastante tiempo. Estamos en la página interna 302, 342 del total del PDF y en el inicio de parte del párrafo que corresponde a esa parte de la obra. Vamos a hacer una dedicación especial ya hoy a nuestra fundadora HPB o Elena Petrovna Blavatsky, que mañana se cumplen años de su fallecimiento en Londres, el 8 de mayo de 1891. Como ustedes saben, ella dejó una última voluntad que le llegó al coronel Olcott, como es natural, y que ella pedía en el aniversario de su muerte, todos los que quisieran recordarla se reunieran para, sobre todo en Adiar, en la sede central de la sociedad, que era la única sede internacional que existía en aquellos momentos, para que escucharan o leyeran a algunos de los presentes un fragmento de La luz de Asia de Sir Edwin Arnold, que sintetiza todas las tradiciones sobre la vida de Gautama, fundador del budismo moderno, y un fragmento o ya una estancia completa de el Bhagavad Gita. Como ustedes saben, es uno de los cantos del Mahabharata y que es un diálogo entre Krishna y Arjuna, simbolizando toda la lucha de todo el recorrido superior del arco ascendente de evolución de la humanidad para alcanzar la cumbre y ir más allá del reino humano, como una jerarquía dianchohánica de los señores de sabiduría o a un logos, etcétera, porque recuerden que la verdadera evolución, la ley de evolución, no tiene ningún principio conocido y ningún principio y ningún final conocido también. Es decir, que podemos casi tener la certeza de que dentro de esa unidad eterna de la vida una, de la seidad total, es la esencia de esa eternidad y por tanto no puede tener comienzo ni tener fin. Dedicamos por tanto a la memoria de nuestra fundadora ya desde hoy, desde ayer. Algunas logias ya lo celebraron. Participamos en la logia España de Los Ángeles por Zoom y otras, sobre todo la Federación Interamericana, lo celebró esta mañana, aunque yo no pude participar por tener una reunión física aquí en Crotona. Dedicando todo nuestro amor y nuestro cariño a nuestra fundadora y vibrando en esas dos escrituras, que fue lo único que ella pidió que se leyeran por la importancia que ambas tienen para la evolución de la humanidad. Vamos entonces, con esta dedicación especial, a abrir esta sesión de estudio. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reserva. A compartir la pantalla
para que podamos tener el texto donde vamos a empezar. Y vamos a continuar con este extracto de uno de los pasajes que se encuentra en esta parte de Antropogénesis que está comentando esta parte del compendio. Si Carolina nos pudiera leer, te lo agradecemos. Claro. No se gaste demasiado. No, con mucho gusto, Gaspar. Comienzo desde los Reyes. ¿O Sí, desde los Reyes de la Luz, ahí donde quedamos. Ok. Entre comillas. Los Reyes de la Luz han partido indignados. Los pecados de los hombres se han hecho tan negros que la tierra se estremece en su agonía. Las azuladas sedes permanecen vacías. ¿Quiénes entre paréntesis, razas morenas, quienes entre las rojas, ni aún entre las negras, puede ocupar las sedes de los benditos, las sedes de la sabiduría y de la piedad? ¿Quién puede asumir la flor del poder, la plata del dorado y de la flor azul? Vamos a comentar eso. Por favor, tengo el micrófono abierto, si lo pueden cerrar. Gracias. ¿Continúo, Gaspar? No, vamos a comentar eso un poquitito, porque si no, se nos pueden quedar aquí varios puntos. Fíjense que estamos ya en consideramos, en esa transición que se produce entre dos razas raíces. Entre la cuarta raza raíz, que ya se hundió el continente y empieza a surgir. Recuerden que las razas no se suceden unas a otras en un sentido, como si dijéramos, línea, termina una y comienza la siguiente, sino que hay una superposición. Esas superposiciones se dan desde el inicio del periodo mundial. Ustedes saben que consta de 7 razas. Y aunque sí al despertar, la primera es la única que se activa, pero ya todas las demás se van superponiendo. Es decir, la segunda no esperó que se terminara la primera, sino que el impulso de la manifestación de la segunda raza empieza mucho antes de que la primera termine. Y así, la tercera, la cuarta, la quinta. Tanto ya existían no solo los 7 grupos originales de la primera raza, porque toda raza tiene no solo 7 subrazas, sino 7 grandes grupos monádicos que empiezan en distintas etapas de sus respectivas evoluciones, de acuerdo a que venimos a una cuarta ronda. Esta no es la primera, pero aparte de ello, desde la primera ronda existen los 7 grupos. ¿Por qué? Porque en el final de la encarnación anterior de un logos planetario, las mónadas todas quedan en distintas fases de evolución y se agrupan siempre por el número sagrado del 7 en 7 grandes divisiones, las más adelantadas, las que siguen, etcétera, etcétera, y las que todavía no se han acabado de individualizar.
Por eso, igual en cada periodo mundial y en cada raza raíz de esos periodos mundiales, se van a manifestar siempre 7 grandes expresiones de la vida. De ellas, ya en esta etapa que nosotros estamos estudiando, hay 4 grandes grupos, porque las más, sobre todo la primera y la segunda división, o la primera y la segunda raza raíces, ya nos dejan huellas. En primera, porque fueron muy sutiles. En segunda, porque el impulso evolutivo se adelanta en cada raza raíz. Y porque hasta la cuarta, todas fueron descendiendo a expresiones más densas. Y ya el final de la tercera y de la cuarta se expresaron en nivel físico. Recuerden que eso es lo que en la tercera raza no solo posibilita la expresión de los 2 sexos al llegar al nivel físico, esos sexos hacen falta, sino que es la condición para que puedan descender y completar la manifestación de la humanidad actual, los grandes pitris solares, los pitris lunares, que son los que impulsan las primeras etapas porque son más sutiles, no pueden despertar el principio manásico. El principio manásico lo despiertan los pitris solares al final de la tercera y durante la cuarta raza. Eso es lo que hemos ido viendo en las etapas anteriores. Esto hace que ya queden restos físicos y algunos de estos grupos se catalogaron por un color que no tiene que ver con el color en sí de la piel, sino con su progreso interno y con sus caídas, en el caso de las negras, que es un predominio por el pecado en el caso de la cuarta raza Atlante, pero que fueron los que originaron nuestra quinta raza, porque algunas de esas expresiones que se llamaron los negros gigantes de Asia fueron los primeros que manifestaron el quinto sentido en nuestra etapa actual. La cuarta raza nada más que tenía 4 sentidos, los restos de la tercera nada más que tenían 3 sentidos, pero ya en esa época posiblemente no habían restos de la tercera, pero sí de la cuarta, que la quinta se le superpone. Así que por eso quedaban estos grupos que se les designa como razas, pero que en el fondo la condición de ese cuerpo físico no es necesariamente la condición interna de ellos, y por tanto, si tenían 4 o 5 sentidos, recuerden eso también. El sentido físico es lo primero que se agrega al inicio de cada impulso de la nueva raza, y el primero que se universaliza de acuerdo a una nota y a una explicación que se hace desde la segunda estanza de Antropogénesis, donde se habla de la segunda raza, que ya añade un sentido, y esa es la clave de las razas como tales, el número de sentidos que mantiene la expresión vehicular de esa raza. La primera raza tuvo un solo sentido, la segunda 2, la tercera 3, la cuarta 4,
Y hoy toda la humanidad tiene la quinta, porque el primer impulso que se hace cuando empieza a manifestarse la nueva raza es el del sentido físico. Y es donde único hay de verdad diferencia de razas raíces. Ahora sí, Carolina, ve al segundo párrafo. Los, entre comillas, reyes de la luz, cierra comillas, es el nombre que se da en todos los antiguos anales a los soberanos de las dinastías divinas. Las, entre comillas, azuladas sedes, está traducido como, entre comillas, tronos celestiales en algunos documentos. La, entre comillas, flor del poder es ahora el loto. Lo que puede haber sido en aquel tiempo, ¿quién lo sabe? Claro. Ven, fíjense que nosotros estamos más relacionados, sobre todo en tradiciones filosóficas, o sobre todo ya más dogmáticas, religiosas, con una serie de términos que se han seguido usando. Y lo único que ha habido es la disminución del alcance y de la profundidad que originalmente tuvieron estas frases. Reyes de luz. Sabemos que todavía, bueno, ayer se coronó el rey de Inglaterra. Quedan países, sobre todo en Europa, pero aún en Asia, que tienen dinastías sucesoras. El gobierno se elige democráticamente o al menos la cabeza del gobierno no se elige democráticamente, aunque ya muchos de estos países con dinastías o con reyes o reinas que suceden el gobierno hereditariamente, es la forma en que ya decayó sobre todo en la Europa que nosotros conocemos, pues se le llama reyes divinos, reyes de luz, etcétera. Pero originalmente la frase viene de los soberanos de las dinastías divinas. Es decir, en la edad de oro de toda raza y aún en el inicio de las subrazas que también comienzan con lo más alto de esa subraza, pues seres que ya completaron su evolución humana, como Diane Chohan, como auxiliares del logos, son los que se manifiestan y hasta en el caso de nuestras razas, encarnan para guiar ese impulso inicial que siempre es, en el caso de la raza raíz, el yuga total de oro, porque ese impulso es necesario para poder, sobre todo en las razas que van descendiendo a niveles cada vez más densos, ya la nuestra está reascendiendo, y aún el final de la cuarta Atlante hubo un impulso de reascenso en las mónadas más adelantadas, pues son guiadas por estos reyes divinos, o por estos soberanos de las dinastías divinas. Ese es también el origen de que se mantuvo la tradición de decir soberano o rey por la gracia de Dios. Indudablemente, no es por gracia, sino por la evolución divina de estos primeros impulsos, que son las jerarquías, la expresión de las jerarquías que guían la etapa de oro y sobre todo el yuga de oro de la raza raíz. Azuladas sedes es lo que después de esta terminología antigua son los tronos celestiales
ustedes saben igual, se han materializado en libros como el Apocalipsis, etcétera, se ven como que son seres humanos, vamos a decir, pero divinizados, y que sus tronos son celestiales. No es nada más que una alusión a esta condición de trascendencia del reino humano de estos grandes seres. Y la flor del poder ahora es el loto. Como ella misma se pregunta aquí, en aquel tiempo, ¿quién lo sabe? Porque igual que la fauna, la flora y aún la humanidad, en expresiones al menos, han cambiado, pero sobre todo en los reinos previos al humano, han cambiado enormemente desde su manifestación en ciclos y en razas anteriores, porque la Tierra también, el planeta, cambia totalmente en cada gran, si dijéramos, etapa de evolución. Y las razas y las subrazas son parte de ese cambio. La raza raíz cambia hasta en los polos, el Ecuador, etcétera, de una manera que es inconcebible aún para la ciencia actual. Y en los cambios de sus razas cambian mucho las flores y la fauna, es decir, los reinos que preceden al reino humano. Adelante, Carolina. Habían perdido sus reyes, entre comillas, azules, entre paréntesis, celestiales, y, entre comillas, los del color de Eva, cierra comillas, de complexión lunar y, entre comillas, los de faz refulgente, entre paréntesis, dorada. Han partido, entre comillas, a la tierra de la dicha, la tierra de fuego y del metal, cierra comillas, o de acuerdo con las reglas del simbolismo, a las tierras situadas al norte y este, de donde, entre comillas, las grandes aguas han sido barridas, absorbidas por la tierra y disipadas en el aire, cierra comillas. Las razas sabias habían percibido, entre comillas, los dragones negros de la tempestad, llamados por los dragones de la sabiduría, en mayúscula, cierra comillas. Y, entre comillas, habían oído conducidas por los resplandecientes, en mayúscula, protectores del país más excelente, cierra comillas. Los grandes adeptos antiguos, probablemente aquellos que los hindúes mencionan como sus rishis y manús. Uno de ellos era el Manú Vaisvastana. Esto igual nos ratifica aquí en HPV que todas estas escrituras antiguas pues tenían un significado verdadero. Y entonces, como el ciclo en que nosotros nos encontramos y en que se encontraba este inicio de la quinta raza, y ya, por tanto, la lenta desaparición de la cuarta, que ya iba, o fue perdiendo primero su continente y después perdió la última isla en el año 9564 antes de Cristo, de acuerdo a los cómputos que se nos dan, y que parece que es bastante cierto por toda una serie de hechos que es unido a lo que nosotros hemos vivido después, el comienzo del Kali Yuga, a la muerte de Sri Krishna,
de acuerdo a las tradiciones de la India, pero que parece que son bastante exactas todavía. Es decir, que se mantienen cifras correctas. Pues aquí entonces vemos cómo ella nos da algunas de las explicaciones adicionales de estos reyes celestiales o azules, como un color de devoción, un color positivo de lo superior. Recuerden que colores van aumentando en sus vibraciones de acuerdo a que se vayan acercando a las vibraciones más altas. Entonces, azul es uno de los colores positivos y los del color Deva. Es decir, se da como una de las características de las primeras expresiones humanas, el reflejo que traían de su planeta físico anterior, la luna. La luna, ustedes saben que se le da el color de los dioses o el color Deva o de los ángeles, porque es el plateado. Y también lo de faz refulgente, el oro o el dorado. ¿Se dan cuenta? Plateado lunar, el dorado ya la refulgencia solar, que es la estrella, tanto de la luna como de la tierra. Nosotros somos parte de esa expresión superior. Y entonces han partido, es decir, terminaron esas dos etapas primeras, tanto vamos a decir, su evolución o su manifestación dentro de este plano tan denso. Espérense, porque hubo una llamada para saber si es alguien que no ha podido entrar o algo. Perdónenme un momentito. Ah, no. Ya yo la llamaré después. De otra persona, pero no de la que participa aquí. Bien, entonces, ¿quién se dice? A la tierra de la dicha. Es decir, a planos superiores del metal. Lo pone entre comillas la frase completa porque es un simbolismo integral. O, como dice, de acuerdo a la regla, a las tierras situadas al norte. Recuerden que el norte siempre marca como dijéramos, la tierra imperecedera, el continente que nunca se hunde, y el este, por donde surge toda nueva etapa y donde diariamente se manifiesta el día o el inicio del día. Y entonces, de ambos puntos, nos dice, y lo pone entre comillas porque esto es simbólico igual, grandes aguas han sido barridas. Es decir, hay al menos, bueno, en el norte hay está el que no se hunde nunca, pero en el este siempre está, consideramos, simbolizado las nuevas tierras que van a servir para la nueva raza o aún para algunas subrazas, donde han habido algunos cambios también de continente. Recuerden que continente o kipa para el ocultismo es todo lugar donde se está manifestando en el plano más denso esa raza nueva o esa nueva etapa, o donde sigue manifestándose de una manera incomprensible para nosotros ese continente imperecedero. Otro de los misterios, nunca se hunde durante toda la encarnación
del logos planetario. De donde, por eso se abarren las aguas, es porque hay tierra firme, absorbidas por la tierra, y disipadas en el aire. Otra frase final que quizás tenga que ver con algo todavía superior o con ese primer continente que nunca se hunde. Siempre, hermanos, recuerden que ninguna de estas escrituras se puede asimilar totalmente por el nivel personal de ningún ser humano. Es decir, de nuestro aparente yo separado. Solamente los grandes adeptos, los que traspasan el malla de la separatividad y se conocen a sí mismos en la integridad de su unidad con la vida una, es donde radica la sabiduría que abarca hoy todos los misterios que el género humano no ha logrado todavía desentrañar. En la personalidad siempre quedaremos a mitad de camino. Solo en conociéndonos a nosotros mismos, en el nivel íntegro de nuestra alma espiritual, o más bien el alma espiritual es Buda, o más bien en la integridad de nuestra vida átmica, que es la que reúne la tríada superior en nuestra unidad monádica, pues es que podemos alcanzar la sabiduría y traspasar las limitaciones del nivel humano. Entonces, las razas sabias, es decir, los que estaban manifestándose todavía en este impulso de la evolución del arco ascendente, habían percibido los dragones negros de la tempestad, llamados por los dragones de la sabiduría. Es decir, es el símbolo de estos servidores de los dragones de la sabiduría, que es la jerarquía de adeptos, para barrer lo negativo que quedaba de la etapa anterior y hundir el resto de los que no podían todavía ser capaces de desarrollar su expresión como quinta raza. Habían huido estos dragones de la sabiduría, conducidos, y estas razas sabias, conducidas por ellos, conducidas por los resplandecientes protectores del país más excelente. Otra alusión, por eso la frase, entre comillas, que es la jerarquía o las jerarquías que protegen la evolución de la actual humanidad, todavía muy limitada en su expresión superior. Y por eso, ya 5 millas nos aclara, los grandes adeptos antiguos probablemente. Además que lo pone así, probablemente. Que los adeptos que preceden a los actuales, pues como es natural, eran los que podían conducir lo que quedaba de sabio manifestado sobre la tierra de la raza anterior, y los que estaban comenzando el cambio de la quinta raza con el quinto sentido, que es lo primero que desarrollaron. Y por eso nos dice aquellos que los indos, recuerden que la civilización de la India viene desde la primera subraza de la quinta raza raíz, la más antigua, mencionan como sus rishis y manus. Rishi es estos días de la conciencia superior, y los manus o manu
porque en realidad ellos están siempre en la unidad, pues es el guía de cada raza y subraza. Y están representados en la quinta, no en la nuestra actual, por este Vaivasvata. En algunas traducciones se le omite el vas, pero que tiene las sílabas completas, Vaivasvata. Y es el símbolo de todo lo que es nuestra actual etapa y nuestro actual periodo mundial. Es el periodo primero de la quinta raza raíz, que ya va a hacer predominar el Manu, el pensador, Manas, sobre los principios anteriores, porque aún la cuarta raza raíz, aunque desarrolló cierto intelecto, no era el principio predominante. Dominaba todavía el campo, el impulso de los deseos. La quinta raza nuestra es la primera que ha llevado el aspecto manásico a que puede estar por arriba del deseo, por arriba del cámico, aunque tampoco va a alcanzar la totalidad que la humanidad actual va a expresar de inteligencia. Esa nada más que lo aclara HPB en una parte de antropogénesis, lo alcanzará la quinta ronda, que es donde se va a manifestar en su quinta, sobre todo, etapa, su quinta raza raíz, pues el máximo de inteligencia que la humanidad actual va a expresar mientras esté evolucionando. Adelante, Carolina. Los, entre comillas, de color amarillo son los antepasados de los que hoy clasifica la etnología como turanios, mogoles, chinos y otras naciones antiguas. Y la tierra a que huyeron no fue otra que el Asia Central. Allí nacieron razas completamente nuevas. Allí vivieron y murieron hasta la separación de las naciones. Cerca de 2/3 partes de 1 millón de años han transcurrido desde aquella época. Los gigantes de rostro amarillo de los días posatlantes tuvieron tiempo sobrado de dividirse en los tipos más heterogéneos y diversos durante su confinamiento obligado en una parte del mundo, con la misma sangre racial y sin ninguna infusión o mezcla extraña. Durante un periodo de cerca de 700.000 años, lo mismo se ve en África. En ninguna parte existe tal variedad extraordinaria de tipos, desde el negro hasta el casi blanco, desde los hombres gigantescos hasta las razas enanas. Y esto solo a causa de su forzado aislamiento. Los africanos no habían abandonado su continente durante cientos de miles de años. Si mañana desapareciese Europa y aparecieran otras tierras en su lugar, y si las tribus africanas se separasen y esparciesen sobre la superficie de la tierra, dentro de unos 100.000 años, formarían ellas la masa de las naciones civilizadas. Los descendientes de nuestras naciones más cultas, que pudieran haber sobrevivido en alguna isla sin medios de cruzar los nuevos mares,
serían los que caerían en un estado de relativo salvajismo. Así que la razón que se da para dividir a la humanidad en razas, en negrillas, superiores e inferiores, cae por tierra y se convierte en una ilusión. Claro. ¿Ven? Cuando se juzga por lo exterior, se va siempre a tener casi la certeza de las mayores confusiones. Y eso es lo que pasa hoy bueno, hoy no, desde hace muchos miles de años, como vemos aquí, que son 700.000 años por lo menos, los que han pasado de muchas de estas de muchos de estos aislamientos, los de color amarillo, que les seguimos llamando así razas amarillas, que no son razas, son color amarillo, pero son, como dijéramos, originales restos de los atlantes que no se degradaron, que no se hundieron con el continente Atlante, sino que pasaron al Asia Central. Y fíjense cuántas variedades hay. Y según la etnología, ¿no? Porque sí, étnicamente tienen diferencias, pero pertenecen en el fondo al mismo tronco racial o al menos a la subraza que en aquellos momentos predominaba entre ellos antes de ser lanzados por los diluvios y por las distintas desapariciones de las tierras predominantes durante la Atlántida a los turanios mogoles, chinos y otras naciones antiguas, algunas de ellas que ya han ido o menguando mucho en cantidad o desapareciendo. Y ellos fueron a esa Asia Central. Muchas de estas culturas, sobre todo la China, la del sureste de Asia, etcétera, mantienen la misma civilización en básica, ¿no? Aunque hay un impulso de la quinta, sobre todo en la civilización de China, con Lao Tse, Confucio, que ya son puros de la quinta, de la etapa de la humanidad con 5 sentidos. Por tanto, eran ya más bien de quinta raza, más bien, ¿no? Completamente de quinta, pero sus costumbres, sus tradiciones, su civilización venían desde la cuarta. Y por eso van engendrando en un continente tan grande como el Asia Central razas completamente nuevas. Es decir, variedades de piel, de cultura, etcétera. Pero allí no estaban aislados porque lo que cayeron en lo que más sobrevivió del continente Atlántico. Y ellos sobrevivieron porque no se degradaron. Aunque ahora sí haya algún predominio de ciertas tendencias ya a petrificarse, a no cambiar, etc. Y por eso dice, cerca de 2/3 partes de 1 millón de años transcurrieron desde ese movimiento que los fue sacando del continente Atlante original. Ahora, gigantes de rostro amarillo, días posatlantes, es decir, que ya pertenecían físicamente, seguramente ya tenían hasta el 5º sentido. Y entonces se dividieron en una enorme cantidad de grupos heterogéneos, porque son millones de habitantes
en extensiones de tierras inmensas como lo es el Asia Central. Y claro, no podían tener contacto con los otros continentes, África, lo que es hoy América, etcétera, etcétera. Y por eso es que no hay ninguna nueva infusión o mezcla extraña. Eran ya nada más que entre ese grupo que se trasladó al Asia Central. Y entonces lo mismo pasa. Y fíjense, cerca de 700.000 años. Y lo mismo en África. África estaba aislada del resto de las tierras que fueron quedando, la misma Poseidonia, etcétera, en el centro del Atlántico. Y, como si dijéramos, el Asia Central y lo que hubiera también en el resto de Atlante, que primero fueron dos grandes islas, lo que conocen el libro de Scott Elliot sobre la Atlántida, ahí lo tienen hasta con mapas, pues todos quedaron en aislamiento. Fíjense que hay en África todas las variedades de color de piel, porque el color de la piel no es el que da las características. Es si están aislados, si tienen contactos, si se renuevan o si se quedan anquilosados en un solo lugar. Y esto también, quizás casi tanto como los 700.000 años de los chinos, etc. Y ella pone en la hipótesis, que puede ser que sea cierta, muy pronto, si el ser humano se empecina en la separatividad y en el odio y en las guerras, que fue lo que le pasó a la Atlántida, pues si Europa desapareciese, estas tribus africanas se pudieran esparcir de nuevo sobre toda la tierra en nada más 100.000, no 700.000, como pasaron desde la otra época, pues esos seres que no tendrían el centro vamos a decir, de Europa, etcétera, como se tienen ahora, y la movilidad de intercambio de viajes, de raza, de familias, etcétera, pero como las que vemos en el mundo entero. Fíjense que eso sigue, y eso viene desde la época de siempre. Y aunque las migraciones en ciertos aspectos, las culturas conservadoras las tratan de retener, no se pueden parar mientras haya posibilidades de viaje entre distintos lugares de la Tierra. Eso es lo que, por favor, si me cierra el micrófono. Por favor, me cierra el micrófono. Cierra el micrófono. No lo voy a tener que cerrar yo. Diana, cierra el micrófono, por favor. Perdona, no sabía que era así. Pero es que esto queda en la grabación y da mucho trabajo después limpiarla, hermano. Al hermano que lo hace, que es Francisco. Porque si no, no se sabe quién está hablando. Entonces, todo esto nosotros lo vemos de una manera nada más local o de una manera interesada, los que quieren poder seguir su vida sin que otros extraños se las alteren. Pero
Esas son leyes que la humanidad actual todavía no puede distinguir. Leyes de que cuando es necesario se tienen que producir todos estos intercambios entre distintas culturas, distintas partes de la Tierra, y que, por el contrario, en otros continentes o en otras regiones quedan aislados, a veces en una isla o en pequeñas islas, como pasó con la Polinesia al final de la cuarta raza raíz o Atlántico. Y por ello es que las que quedan aisladas, poco a poco se muere o desciende, al menos en calidad, porque no hay intercambio, que es el que renueva y que es el que hace que se impulsen nuevos aspectos que las comunidades aisladas no pueden mantener. Y cuando el aislamiento es continental, como África, como el Asia, etcétera, pues deja una serie de características, como si dijéramos, muy difíciles de variar. Mientras que las que quedan en intercambios de viajes, de migraciones, renuevan sus energías, renuevan las ideas, renuevan las culturas, porque se renueva también la comunicación que posibilita esa renovación de la mente, de la cultura, de la civilización. Pero este párrafo final es el que fundamenta y debe fundamentar siempre a toda avanzada de la evolución humana. No se puede dividir a la humanidad en superior e inferior. Una cultura puede aparecer como inferior y guardar tesoros que son superiores a lo que parece superior. Y un color de piel, una serie de cosas intrascendentes, no dan superioridad ni inferioridad. Dan sencillamente una relativa facilidad de renovación o un relativo anquilosamiento por falta de intercambio con lo que se renueva constantemente en lo más amplio de la civilización que estemos considerando. Adelante, Carolina, para el último párrafo. Espérate, que no te puedes quitar, porque yo había cerrado. Ya te puedes quitar. Listo. Gracias, Gaspar. Tales son los hechos que presentan los anales arcaicos, comparándolos con algunas teorías modernas de la evolución, minus la, en cursiva, selección natural. Estas declaraciones aparecen muy razonables y lógicas. Así, mientras los arios son los descendientes del Adán, en cursiva, amarillo, de la raza gigantesca ario-atlante, altamente civilizada, los semitas, y con ellos los judíos, son los descendientes del Adán rojo, de modo que tanto de Cuatrefages como los escritores del, y en cursiva, Génesis, Mosaico, tienen razón. Porque si el capítulo 5 del libro primero de Moisés pudiera compararse con las genealogías que se encuentran en nuestra Biblia arcaica,
se encontraría en él el período desde Adán a Noé, aunque, por supuesto, bajo los nombres distintos, estando los años de los respectivos patriarcas convertidos en períodos y mostrado todo simbólica y alegóricamente. En el manuscrito de que nos estamos ocupando, son muchas y frecuentes las referencias al gran conocimiento y civilización de las naciones atlantes que muestran el régimen de algunas de ellas y la naturaleza de sus artes y ciencias. Si de la tercera raza raíz, los lemuroatlantes, se ha dicho ya que pereció, entre comillas, con sus elevadas civilizaciones y dioses, entre paréntesis, budismo esotérico, ¿cuánto más puede decirse de los atlantes? Ok. Sí. Quizás no tengamos tiempo de explicar todo, pero leíamos algunos y los demás saldría por preguntas y respuestas que hoy las hemos dejado como en sesiones anteriores para el final. Fíjense, lo que presentan los anales arcaicos a los que Blavatsky tuvo acceso, sobre todo en su estancia con el maestro, en esos años que ella estuvo recibiendo instrucciones directas después de vencer su debilidad psicofísica, porque mientras ella fue medium, ella no pudo llegar aunque trató de hacer varias entradas al Tíbet y a esas tierras del Asia Central, del desierto de Gobi, que tienen el resto de lo que es el centro de la fraternidad, o el centro o los restos, yo no sé, porque eso también está muy, al Tíbet se le da toda la preponderancia, pero ella siempre hace referencia a esta Shambhala que está en lo que es hoy el desierto de Gobi, que fue un mar con una isla blanca, etc. Todo eso tiene simbología, pero tiene también algo verdaderamente real. Y esto no sabemos los misterios finales de estos centros ocultos definitivamente, y hay que tener mucho cuidado si nos creemos que lo sabemos, porque nos engañaríamos mucho más. Pues bien, esto nos da que los arios son los descendientes del Adán amarillo, es decir, de esas civilizaciones que se salvaron de la Atlántida y que tuvieron una inyección a través de, como ya los nombré, Lao Tse, Confucio, etcétera, para, vamos a decir, equipararlas con lo original de la quinta raza actual, que surge de ese centro del Asia Central. Y entonces nosotros tuvimos también gigantes que están aún en lo que ha llegado a nosotros del Génesis y de otros libros de Moisés, aunque ya muy alterado. Y esos fueron los que de verdad dieron el primer paso para que la raza tuviera los 5 sentidos. Pero los semitas, que son otra de las ramas a las que pertenecen sobre todo los judíos actuales, estamos hablando de israelitas, podríamos decir también, son los descendientes del Adán rojo, es decir, el que venía desde más atrás, desde la época de la Atlántida. De modo que Descartes Refach, ustedes saben que fue uno de los que la etnografía y
y las migraciones, etcétera, hasta donde la ciencia actual puede todavía detectar, pero de la parte científica, los escritores del Génesis mosaico, ya la Biblia que ha llegado a nosotros, que no es la Biblia arcaica, no es la original, los anales arcaicos originales, tienen razón. Es decir, ellos mantienen algunas cosas, pero están muy embebidos en la parte simbológica. Y eso tiene que ser todavía profundizado mucho más. Ahora, de los libros que tenemos, como la Biblia mosaica, es decir, la atribuida a Moisés, el capítulo 5 del libro primero es el que tiene, consideramos, genealogías parecidas, pero deformadas en cuanto a tiempo con la Biblia arcaica que HPB pudo constatar en su etapa a los pies del maestro. Y entonces lo que fíjense ella dice, lo único que se encuentra o que se encontraría es que de Adán a Noé en la Biblia mosaica, en la que nosotros tenemos, bajo nombres distintos, no con los nombres que nosotros tenemos en la escritura exotérica, con X, que es la que ha llegado a nosotros, lo que están son los años convertidos en periodos y mostrado todo simbólica y alegóricamente. Es decir, se veló. La Biblia que nosotros tenemos está velada, pero basada en la escritura arcaica. Sin ese tupido velo que tenemos nosotros en nuestras Biblias actuales, en la judía. Y entonces, ella nos aclara que fueron muchas las referencias al gran conocimiento y civilización de esos atlantes, antes de que se degradaran a la magia negra y fueran hundidos. Vamos a decir, tenía que hundirse el continente, pero se adelantó el hundimiento mucho más atrás del continente principal y quedaron las dos grandes islas de Ruche y Daita y después Poseidonis en un diluvio posterior, que no es el gran diluvio de verdadero Noé. Y entonces, todo esto, si se hubiera podido mantener por la humanidad, no se hubiera degradado tanto y separado en tantos núcleos como el del núcleo amarillo de Asia Central, el núcleo de África, etcétera, que quedaron tan aislados por su maldad y por su degeneración, pues nosotros tendríamos mucha más mayor acceso y mejor compenetración con aquello que ya nosotros tenemos demasiado deformado por la alegoría y un simbolismo de los cuales no hay claves en nuestra civilización occidental, al menos. Que queden algunas claves en la antigua India, pero también deformada mucho por los dogmas del hinduismo actual. Y lo que Sinet pudo recoger de las cartas que el maestro KH le escribió de estas, y lo pone por eso entre comillas, elevadas civilizaciones y dioses. Que eso es del tránsito de Lemuria a Atlántida. Imagínense en el tránsito de nuestros atlantes hacia nosotros.
o vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante los que quieran preguntar, que hoy sí los dejé para final. ¿Hay dudas? Pueden abrir su micrófono ya también, hermano. O levantar la mano, lo que quieran. Gracias, Gaspar. Yo no iba a hacer una pregunta, sino simplemente hacer un comentario. María Guadalupe estaba preguntando sobre el enlace para el curso que vas a dar en la Escuela de Sabiduría, y ahí está el enlace en el chat para los que gusten y aún no se han inscrito. Ahí tienen el enlace directo para inscribirse. Gracias, Carolina. Con gusto. Esperemos que podamos, igual que hoy, dar algunos comentarios, algunas cosas. También tenemos ofertas de ayuda y sé que todos ustedes me respaldarían también, porque son 14 sábados. No he podido terminar y ya pedí ayuda a Francisco, que se ofreció para que vayamos acopiando material del que yo no he podido completar, porque mi propósito es el siguiente. Esa es una charla de media hora. Es más sencilla y yo voy a tener, tengo ya, creo que 4, 5, 6 PowerPoint para que cualquiera me los pueda leer si yo no tengo energía o suficiente. Si fuera necesario, pues también harían algunos comentarios y yo los complementaría en la medida de mis posibilidades. Pero no me engaño, si no tengo todavía el diagnóstico, tengo necesidad de que ese diagnóstico me llegue, etcétera, para poder tener la certeza de que no me va a hacer daño. Adelante, el hermano Juan Carlos. Sí, muchísimas gracias, Gaspar, por la exposición. La duda que me surge es, ha dicho que cuando los distintos grupos humanos se quedaban aislados, se quedaban estancados y dejaban de evolucionar. Yo tengo entendido que el principio que rige la evolución es que la forma se adapta a la evolución que sigue la raza. No sé si lo tengo mal entendido, que es la forma se va adaptando al contrario de lo que postulaba la teoría darwiniana de la evolución de las especies. No sé si me explico. Sí, no. Mire, la ley de evolución va por ciclos. Hay ciclos formativos en que es necesario un aislamiento relativo. Pero al inicio de cada gran periodo, cada gran raza raíz, cada subraza, etcétera. Pero después él es, consideramos, el complemento. Tiene que haber una serie de difusión de ese cambio, de esa forma que se obtiene en el periodo formativo de aislamiento, y tiene que darse. Todos los ciclos van teniendo estas alternativas. Tienen periodos formativos en que pueden aislarse, de ahí la prohibición de los judíos de no casarse con los no judíos, que se quedó anquilosado, pero tiene que venir después el complemento. Lo que se logra en un periodo de aislamiento formativo inicial se tiene que aportar al resto de esa raza
o de esa subraza o de ese ciclo, porque son complementarios, no son excluyentes. Entonces lo que hay es que tener la flexibilidad de seguir los guías, en este caso, en cuanto a raza raíz, el Manu, por ejemplo, el Manu Vaivasvata, que es el que rige el periodo formativo de aislamiento para obtener un cambio interno entre los que están en una avanzada, porque los que pueden hacer ese cambio tienen que ser mónadas de avanzada, que se preparan para el ciclo siguiente. Una vez que obtienen el cambio, por ejemplo, la adición de un sentido, lo riegan a toda la humanidad. Entonces, los que por un karma específico, los lemuroatlantes, que se degradaron porque una tercera parte de los pitris solares se negaron a despertar la mente en mónadas que consideraban, en un lenguaje muy gráfico, de cabeza cuadrada, y eso produjo que se degenerara gran parte, que lo estamos todavía compartiendo los efectos de esa degeneración, se degenerara el uso del sexo por mezclarse seres ya individualizados o humanos con animales todavía no individualizados o en un nivel en que no debían de haberse mezclado ambos organismos. La procreación debe ser entre seres individualizados o almas grupales, como el caso del reino animal. Y eso trajo el problema de los que hoy están presos en cuerpos animales, de los monos, y de una clase de monos, no todos. Hay que hacer también la salvedad. Y que estaban individualizados, pero pecaron, entre comillas, usando el sexo de una manera incorrecta. El sexo tiene un aspecto sagrado que no puede violarse, y es que nada más que se haga entre seres igualmente individualizados. Y esa es la sensualidad que todavía predomina en gran parte de la humanidad. Esas son todas las confusiones que hay hoy en día entre los géneros y toda una serie de conflictos que originan por los que no comprenden las causas de ello y no tampoco ejercen la función procreadora con la debida, con el debido respeto, con la debida espiritualidad, para que no vengan animales al mundo a través de cuerpos humanos, sino verdaderas almas que buscan o al menos tratan de equipararse con el nivel evolutivo promedio que les rodea. No sé si contesté la pregunta o si tiene algo más. Sí, Gaspar. Entonces, cuando hace alusión a los sentidos, debemos entender que se está aludiendo a los principios, al principio manásico, al principio búdico. No, a los sentidos físicos. Físicos, vale. Cada raza tiene un número de sentidos físicos, que la raza además exprese un nivel de evolución promedio, porque ahí claro que nunca va a haber igualdad, pues indudablemente tiene que ver con los principios internos que ya funcionan correctamente en ese ser. Pero aquí, en cuanto a físico,
Las razas tienen cada una un sentido físico específico. La primera, una sola, es la del oído, los demás no me los sé de memoria. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Cuando surja la sexta raza raíz, ellos tendrán lo que nosotros llamamos ahora buddhi o intuición como un sentido físico que probablemente tenga como expresión, aunque no necesitará estar externamente, como estuvo en la cuarta, la tercera raza, perdón, la cuarta lo perdió. El tercer ojo que en sus obras literarias Homero pone en la frente de Polifemo, pero no, ese ojo era en el occipital y no veía físicamente, ni hacía falta para ver físicamente. Era un órgano psíquico, era el que hacía posible la expresión del verdadero psiquismo bien usado en aquella época por los que se estaban densificando al nivel de la raza lemur y después pasaron a ser lemuro-atlantes, porque recuerden, las dos razas se superponen, nunca se expresó una cuando la otra terminó. Bien. Gracias. Patricia, adelante, Patricia. Hola, señor Gaspar, es un placer verlo y que esté mucho mejor. Muy buenas tardes a todos. Yo tengo una pregunta. Obviamente, dentro de la ley de evolución que tiene todo ser humano, está lo que es el karma y el dharma. Pero a nivel científico, le llamamos también ADN, que pasa de generación a generación. Es decir, los rasgos físicos de nuestros antepasados. Mi pregunta es, ¿en las siguientes razas también se considera esta parte importante del ADN o solamente, o no se toca? Bueno, hasta donde yo he estudiado, no se ha tocado. Posiblemente eso al final de esta misma raza raíz, es decir, nuestra quinta raza, en su ascenso hacia la sexta raza raíz, tenga que irse perdiendo. ¿Por qué? Porque ya estamos en el arco ascendente. Cuerpo físico ya no es el mismo que tenían los atlantes, aunque en nosotros predomine el líquido y en los atlantes predominó el sólido. Según se vaya utilizando la raza, y cuando usted ve, son 7 razas, ¿no? En un periodo mundial. La cuarta es la del medio, la más densa. Y por tanto, donde el físico predomina sobre todos los otros niveles. Y la tercera fue la que produjo esa raza lemur la suficiente densidad para la división en sexos y la procreación física. Pero anteriormente no había procreación física. Anteriormente era en la primera raza muy sutil en el nivel mental predominantemente. Después se fue densificando, porque claro, allí había que verlo al revés. El final de la raza es más denso que el inicio. La segunda raza fue un nivel cánico y por tanto de tendencia al final hacia lo físico etérico, lo físico más sutil, pero eso será a la inversa. Según nosotros alcancemos la sexta raza raíz, lo físico, como dijéramos, casi desaparecerá como el principio
vamos a decir, predominante, y no habrá ya división en sexos, al menos al final. Y en la etapa final, la séptima raza raíz, pues va a ser mucho más sutil. Luego, es especulativo porque no lo he leído ni lo he estudiado, pero pari passu, la importancia del físico fue creciendo. En el arco de descenso, irá perdiendo su importancia en el arco de reascenso. Y ya posiblemente al final de la sexta raza raíz, estas características serán irrelevantes. Lo que va a ser más importante, por lógica, va a ser la parte de deseo emotiva. Pero claro, no de los deseos como los vemos ahora. De unos deseos funcionando con una inteligencia y dentro de una manifestación inteligente extraordinaria. Y lo otro, pues, será el resumen de nuestras 7 razas. Y por ello, el físico dejará de tener la importancia que tiene ahora. Quizás hasta no tengamos casi nada que tocar en lo físico por la espiritualidad tan alta y la evolución tan altísima que la séptima raza va a tener. Pero esto es una cosa que hay que ir sacando por deducción. Que yo haya visto escrito, no creo que sea de las enseñanzas que actualmente la humanidad haya podido merecer. Nada más que lo digo tentativamente, como una opinión. ¿Algo más, mijita? Muchas gracias, señora. ¿Alguien más desea alguna? Bien, estamos allá a 5 minutos de las 3 de la tarde de aquí. A ustedes que no tienen hora de verano, pues pueda parecerles más tarde. ¿Yo puedo? Ah, sí, sí, dime. Buenas tardes. No escuché, he tenido problemas con mi celular, que es de donde veo. No tiene que... Y oigo que va a haber unas sesiones los sábados. Tiene que buscar en el Sí. chat, lo puso la hermana, las horas de India, en que Sí. eso va a ser, y por ahí sacar qué hora hay acá. Ah, muy bien. Algunos quizás sea el viernes ya por la noche. Recuerden que tenemos aquí en esta parte de California Ah, muy bien. 11 horas y media de diferencia con India. Muy bien. Es noche. Perdón, hermano. Para acá, cuando yo me inscribí, dieron la hora y para California nos toca a las 8 de la mañana. No, 9 de la mañana. 9 de la mañana para California. Que es 7:30 de la noche allá en India. Sí. Ella está Muy en bien. California, creo. Ella está en San Sí. Francisco, algo así. Pero Ahorita estoy en México. Pero Ah, tienes que bueno. inscribirte. Es Tienes que cerca. inscribirte, María del Carmen. Ay, ¿dónde Sí, consigo la...? en el chat está el enlace para que puedas inscribirte. Después que te inscribes, te dan los horarios, el enlace por Zoom y todo eso. Ok. Entonces, ¿en el chat de quién? Porque pues como entro a varios. Este mismo. No, en este. En este. Ah, muy Aquí, bien. aquí. Entonces Esto lo ahí puso porque para no todo el mundo apuntarme. recibe directo de Adiar. Bueno, entonces ahí me inscribo. Ok. Gracias. Por Gracias, nada. estuvo bellísima la clase, bellísima, ¿eh? Gracias, hermano. ¿Alguien Ahora más? entiendo cosas. Bien, bueno, en 2 horas tenemos el servicio de la Orden Teosófica de sí. Servicio de México. Sí, Los invito a todos a que cooperemos en esa sesión de petición por enfermos y sufrientes en todo el mundo, en que claro. también culminamos con una oración por la paz mundial, que tan necesaria es. Gracias a todos.
Y vamos a parar la grabación. Y la salud de querido hermano Gaspar. Gracias. Hay que pedir, sí. Gracias.